Hola a todos. A continuación abordaremos un curso virtual sobre las generalidades de los materiales de impresión dental. Este tema forma parte de la primera unidad de aprendizaje de la unidad curricular Materiales Dentales, tema que es necesario tenerlo presente como parte del componente teórico que acompaña a la práctica clínica en odontología. Se conocerán los requisitos y propiedades que deben cumplir los materiales de impresión a la hora de utilizarlos en la práctica clínica. Como primer punto, definiremos qué son los materiales de impresión. Estos son productos que copiarán forma negativa o una copia en negativo de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal. Y con la ayuda de un material para vaciados obtendremos una copia en positivo o modelo que deseemos. Estos materiales de impresión deben cumplir ciertas propiedades. La primera son propiedades estáticas. Esta hace referencia a la seguridad de la impresión, la fidelidad de detalles, la reproducción de detalles finos, la constancia en el volumen, contracción defraguado, recuperación elástica, contracción térmica. También deben cumplir con propiedades reológicas. Estas incluyen la viscosidad, la consistencia, la fluidez y la tixotropía adecuada. Las propiedades mecánicas hacen referencia a la dureza, resistencia a la compresión, tensión en compresión, resistencia tensional y compresión al endurecer que presente un material de impresión. Las propiedades de manipulación involucran el tiempo de trabajo, el tiempo de fraguado, la vida útil y el fácil almacenamiento del material. Y las propiedades biológicas que incluyen el sabor agradable, olor agradable y la no toxicidad. Los materiales de impresión para ser utilizados en la práctica clínica deben cumplir una serie de requisitos. Entre ellos tenemos: deben ser económicos, deben tener una vida útil adecuada, deben tener propiedades elásticas adecuadas, o sea que no se pueden deformar. Se deben utilizar con un mínimo de equipos. No deben ser tóxicos. Deben poseer olor, sabor y color agradables. Deben ser seguros en el uso clínico tanto para el operador como para el paciente. El tiempo de endurecimiento debe cumplir con un requerimiento clínico. La consistencia y textura deben ser adecuadas. La estabilidad dimensional debe ser adecuada a la temperatura y humedad diferentes que se experimentan en el laboratorio y deben poseer resistencia, o sea que no se pueden romper. Estos materiales de impresión se clasifican según sus propiedades físicas en rígidos, que al endurecer son rígidos, como por ejemplo los yesos especiales para impresión dental y las pastas zinquenólicas. En termoplásticos, que son rígidos a temperatura ambiente, plásticos a temperatura alta y rígidos a temperatura baja en boca, como por ejemplo las ceras para impresión y las modelinas. Estos materiales termoplásticos serán variados o se cambiarán según un estado físico. Se clasifican también en elásticos, que son elásticos o flexibles después de su uso en boca, como por ejemplo los hidrocoloides reversibles e irreversibles, los polisulfuros, las siliconas y los poliéteres. También se clasifican según la forma de endurecer. Cuando endurecen a temperatura bucal, como por ejemplo las ceras y las modelinas. Cuando experimentan un fraguado, como por ejemplo los yesos de impresión dental. Cuando experimentan una gelificación, como por ejemplo los hidrocoloides reversibles e irreversibles. Y cuando polimerizan, como los polisulfuros, poliéteres y siliconas. Se clasifican también según su viscosidad en no viscoelásticos, estos son los materiales de impresión rígidos, y los viscoelásticos, estos son los materiales de impresión elásticos que presentan diferentes viscosidades, como por ejemplo los hidrocoloides, las siliconas, los poliéteres y los polisulfuros. Para finalizar, podemos argumentar
que el conocimiento de los requisitos y las propiedades que cumplen los materiales de impresión se tornan importantes, ya que conociendo estos aspectos el clínico estará en la capacidad de dar una apreciación crítica y con bases ante el uso de cualquier material de impresión. Asimismo, podrá determinar en los nuevos materiales de impresión el cumplimiento de los requisitos y propiedades y determinar su uso en la práctica clínica. Por supuesto, cada material de impresión presenta características particulares, las cuales conoceremos en lo sucesivo del curso. Hasta pronto.